vamos a iniciar con una conferencia que a los organizadores de este foro les pareció de vital importancia. Las decisiones que tomamos las maestras y los maestros debe de estar basado en evidencia. Y qué mejor para la conducción de esta primera conferencia magistral ante la conducción de la doctora Arcelia Martínez Bordón, quien conducirá el trabajo que realice y las ideas que nos va a compartir Maura Pompa Mancilla. Por favor, Arcelia, como parte organizadora de este evento, te dejo el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Patti Ganem. Hola, colegas, qué gusto volvernos a encontrar en este espacio. Me da mucho gusto estar participando en esta sexta edición del Foro Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Y pues sin más preámbulo, vamos a darle espacio a nuestra conferencista, la voy a presentar. Ella es Maura Pompa Mancilla. Bienvenida, Maura. Eh, Ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y es maestrante en Investigación Social por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Se formó como investigadora durante el tiempo que colaboró en el Centro de Estudios Educativos, una asociación civil fundada por el doctor Pablo Lata Pizarret. Se ha desempeñado primordialmente realizando investigación en educación en temas relacionados con formación y desempeño docente, identidad del profesorado, educación basada en evidencia, equidad en la educación, educación indígena e inclusión de tecnologías digitales en el aula. Como vemos, un perfil muy rico, muy lleno de temas que nos competen, que creo que va a ser muy rico escucharla. Ella cuenta con diversas publicaciones a este respecto y en espacios nacionales e internacionales. Es miembro de la American Educational Research Association, AERA, de la American Educational Studies Association y del Jameel World Education Lab de Massachusetts Institute of Technology, el muy reconocido MIT. Es docente de posgrado y actualmente se desempeña como coordinadora de gestión y sistematización del conocimiento en educación dentro de la subdirección de movilización del conocimiento en educación en la coordinación de evaluación, innovación y desarrollo educativo, el CEIDE de la UNAM. Gracias de nuevo y bienvenida, Maura. Tienes alrededor de 50 minutos para tu conferencia magistral y después habrá un espacio para preguntas y respuestas de quienes asistimos hoy. Entonces, también para que las vayan colocando en nuestro chat. Adelante, Maura, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, doctora Arcelia. Gracias, doctora Patricia, y a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Es un gusto poder participar en este sexto Foro Nacional de Buenas Prácticas relacionadas a nuestro campo y quehacer educativo. Y como ya lo adelantaba la doctora Patricia, pues yo les voy a hablar un poquito de lo que es la educación basada en evidencias, ¿no? Para ello me voy a permitir compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, pues como primer paso, es importante preguntarnos cada cuándo salimos de nuestra zona de confort, de lo que ya conocemos, y qué causa que nosotros salgamos de esa zona de confort. Existe una tendencia en nosotras y nosotros a actuar basados en la tradición, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la inercia de lo que nos es familiar, de lo que ya conocemos e inclusive realizamos ya de manera automática, ¿no? ¿Qué hace que hagamos algo diferente? ¿No? Por ejemplo, la ruta que elegimos para llegar a casa o al trabajo generalmente es la misma, pero si un día hay un bloqueo o están arreglando una calle y tenemos que buscar ya sea otro medio de transporte o otra ruta, en ocasiones encontramos muy buenas alternativas
incluso mejores de las que ya teníamos instaladas en nuestra forma de tomar decisiones, ¿no? El salir de lo ya conocido y que nosotros realizamos de manera automática porque nos sentimos cómodos y porque nos funciona, a veces se da porque nos dan ganas o nos aventuramos a algo. Pero generalmente sucede algo que nos obliga más bien a buscar otras alternativas, ¿no? ¿Qué creen que me responderían si les hiciera la pregunta de qué han hecho diferente en su práctica educativa en el último año? ¿No? Si hacemos una reflexión en el año anterior, ¿qué hice nuevo? ¿Qué adapté? ¿No? Y me puedo imaginar que pues sus respuestas serían distintas a si yo les hubiera lanzado esta pregunta hace unos 6 años. ¿No? Lo que responderían hoy sería distinto a hace 6 años después de haber experimentado esta realidad de la migración a la educación remota de emergencia que tuvo lugar en el 2020 a causa de la pandemia y la inercia que esta experiencia dejó en nosotras y nosotros como docentes, ¿no? Esa fue una gran sacudida que nos hizo eso, salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? ¿Cómo sería su práctica educativa actualmente si no hubiera sucedido el confinamiento a causa de la pandemia? ¿No? Vimos el boom de las tecnologías digitales, el resurgimiento de otro tipo de materiales, el decir, ¿cómo voy a hacer mi docencia diferente? Pero ¿qué hubiera sucedido si la pandemia no tiene lugar? ¿No? El trabajo docente es una labor que es reflexiva, fundamentada, es crítica, académica. Voy a poner el énfasis en que es transformadora, también es científica, entre muchas otras cosas, ¿no? Y hay múltiples recursos que se pueden recuperar para fundamentar nuestra práctica docente. Como docentes, experimentamos una multiplicidad de situaciones educativas. En algunos casos, identificamos alguna que quisiéramos transformar, comprender. Hay algo que nos llama la atención, ¿no? Y que queremos aprovechar también, o hay algo en esa situación que nos hace identificarla de una manera particular. En muchos casos, pues tomamos decisiones en torno a esa situación que nos llevan a realizar acciones sobre ella, ¿no? Entonces vamos viendo que tenemos una situación, que tomamos decisiones alrededor de esa situación y luego, después de esas decisiones, pues tenemos acciones. Al reflexionar sobre una situación que nosotros y nosotras enfrentamos en nuestra docencia, nos preguntamos si hemos considerado todo lo que ocurre relacionado a esa situación, los sucesos que pasan de manera simultánea y la temporalidad en la que suceden. A veces el tiempo, la manera en la que se da nuestra docencia no nos permite detenernos a hacer esa reflexión. ¿En qué basamos nuestras acciones educativas? ¿No? A veces es en la intuición, a veces buscamos información en Internet. Ahora ya también están las inteligencias artificiales que se convirtieron a veces en la sustitución de Google o estos buscadores académicos, ¿no? Buscamos información tal vez en libros de texto. Vamos también a buscar en nuestra experiencia qué hemos enfrentado antes, qué sabemos hacer y a veces nuestra propia experiencia es quien nos da el norte de cómo debemos proceder. Consultamos expertos, vamos con colegas docentes, oye, tú te has enfrentado a esto, ¿cómo lo has resuelto? ¿Qué hago con esta situación, con este contenido? ¿No? A veces nos vamos también, como en este caso, tenemos congresos, espacios de formación en donde aprendemos de otras experiencias, ¿no? Nos acercan el conocimiento, tomamos cursos, a veces también sin darnos cuenta generalmente, en esta inercia de nuestras acciones educativas nos podemos basar en la tradición, ¿no? Lo que ya se hace o hay instituciones educativas que se basan mucho también en la tradición de cómo se hacen las cosas, no es parte de una identidad institucional. A veces también podemos tomar en cuenta a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué opinan ellas y ellos? La experiencia que tenemos de estar con ellos y ellas en las aulas, en la normatividad también, en nuestra intuición, en lo que podemos creer que puede suceder, ¿no? Entonces tenemos una gran variedad de aspectos y herramientas en las cuales nosotros nos apoyamos para basar nuestras acciones educativas, ¿no? Pero ¿cuántas veces consultamos una revista científica? ¿No? Y ahí yo me podría adelantar a pensar que a lo mejor no la gran mayoría vamos a las revistas científicas, es más, consultamos todas estas otras fuentes primero
que ir a una revista científica. ¿Por qué? Porque generalmente los resultados de las investigaciones parece que nos quedan muy lejos. Se escriben entre académicos, académicas, investigadores, investigadoras, que digamos que están en un nicho y se entienden entre ellos y ellas solas, ¿no? Pareciera que la investigación no está escrita de tal manera que nosotras podamos aprovecharla para nuestra toma de decisiones. Y entonces vamos a ver, con el tema de esta charla también, ¿qué es una evidencia? Nos vamos a un diccionario y el diccionario de Oxford define evidencia como el cuerpo disponible de hechos o información que indica si una creencia o una proposición es verdadera o válida. Y que es un hecho, pues es la realidad, es lo que sucede. Entonces vemos que la evidencia son los hechos o esta información que nos va a decir si una creencia o una proposición, un supuesto que está ahí delante de nosotros es verdadera o es válida. Una práctica profesional basada en la evidencia se caracteriza por respaldar las decisiones profesionales que se tomen con los resultados aportados por la investigación científica, ¿no? En ese sentido, la educación basada en evidencia se define como un enfoque acerca de cómo se generan y comunican los conocimientos de la investigación en educación. A la vez, es un método de enseñanza y aprendizaje que ofrece un conjunto de herramientas cuya pretensión es habilitarnos a las y los docentes en la comprensión y uso crítico de los resultados de investigación que nos ayuden a orientar lo que hacemos en nuestra propia práctica, ¿no? Va tejiendo un puente entre los resultados de investigaciones y nuestra práctica docente. Vamos a adentrarnos un poco más en lo que es este enfoque. La educación basada en evidencias no surge en el campo educativo, sino hay un traslado ahí. Su origen está en la práctica y el conocimiento de la medicina y particularmente en la educación médica, ambas basadas en evidencias. El concepto de medicina basada en la evidencia pues surge en la Universidad de McMaster cuando un investigador, Guyat, encargado de enseñar a las y los residentes de medicina a apreciar críticamente la información científica disponible sobre temas específicos que estaban aprendiendo, acuña la expresión, ¿no? Y aparece publicada por primera vez en 1991. Si vemos, es un término reciente, no es un término que tenga ya muchísimo tiempo de emplearse en el campo de la medicina. Y pues bueno, vamos a empezar a ver que existen paralelismos entre la práctica docente y la práctica médica, ¿no? Las y los profesionales de la salud, los médicos y las médicas, desarrollan su trabajo conjuntando los conocimientos adquiridos en su formación profesional con los saberes que tienen lugar en la práctica clínica, es decir, en la atención, en la comunicación, en la práctica y el diagnóstico de sus pacientes, ¿no? Nosotros no trabajamos con pacientes, ¿no? Nosotros tenemos estudiantes a nuestro cargo y por ende podríamos decir que hay muchas diferencias entre la medicina y la enseñanza, pero también tienen mucho en común. Ambas implican oficio y experiencia personal aprendidos durante años de experiencia. Ambas, tanto la práctica médica como la práctica educativa, funcionan mejor cuando aprendemos de las experiencias de las y los demás y de lo que funcionó mejor para ellas y ellos. Cada estudiante es diferente, por supuesto, y cada paciente es diferente también, pero todos somos lo suficientemente similares como para que la investigación pueda ayudar a averiguar qué intervenciones funcionarán mejor en general y qué estrategias deben de ser probadas primero, segundo o tercero para ayudar a todos y todas a alcanzar el mejor resultado, ¿sí? La educación basada en evidencias busca que las y los docentes y profesionales involucrados en la educación pues informemos nuestras decisiones y acciones educativas con los hallazgos encontrados en la literatura científica publicada en el campo educativo. El principal propósito de la EBE, o Educación Basada en Evidencias, es fortalecer el juicio profesional de las y los involucrados en el campo y la práctica educativa a partir de la investigación científica. Y ahorita vamos a empezar a ver cómo es que eso tiene lugar.
El modelo de la educación basada en evidencias considera la integración de tres fuentes de conocimiento para la toma de nuestras decisiones educativas. Una es la experiencia de las y los profesores, ¿no? De manera primordial. Por otro lado está la evidencia científica, es decir, los resultados de investigaciones en el área educativa, y también están los intereses y necesidades del estudiantado. Digamos que nuestra decisión educativa y lo que propone la EBE gira alrededor, o sea, estas decisiones educativas gira alrededor de estos tres grandes fuentes de conocimiento. El proceso de la educación basada en evidencias inicia primero con una problematización, es decir, esta situación que nosotros decíamos, nos enfrentamos a situaciones que a veces llaman nuestra atención, que algo está sucediendo en nuestra práctica educativa, puede ser una piedrita en el zapato, que digamos, me estoy enfrentando a esto y no sé cómo resolverlo, o ya veo varias generaciones que doy mis clases y me enfrento a esta situación, puede ser un contenido o puede ser una mera curiosidad. Y a partir de ahí, como seres curiosos y curiosas que somos, pues nos hacemos preguntas. Algo muy sencillo es ¿por qué pasa esto? ¿O qué pasa si yo integro esto en mi proceso educativo, en mi aula? ¿Qué pasa si yo integro esto? ¿Qué pasa si hacemos esto? Formularnos estas preguntas. Luego, en este proceso de la educación basada en evidencias, nos remite a buscar información. ¿Qué dicen los resultados de investigaciones, por ejemplo, de el aula invertida? Podemos escuchar que de moda empiezan a sonar algunas tendencias educativas y a veces las trasladamos a nuestra práctica educativa sin saber si realmente son lo más pertinente para lo que nosotros queremos generar en nuestras acciones educativas, si realmente funcionan para eso, ¿no? Entonces, lo ideal es buscar información. ¿Qué dicen los resultados de investigaciones educativas respecto de esto? ¿Funciona? ¿No funciona en contextos similares al mío? ¿Qué ha pasado en otras instituciones educativas que han probado estas situaciones o otras docentes que han probado estas intervenciones? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿No? Entonces, ya que tenemos algo de información, evaluamos esa evidencia. ¿Cuál es mi fuente de información? Lo saqué de un blog, bueno, ¿qué tipo de blog es? Lo saqué de ChatGPT, de Gemini y de cualquiera de estas inteligencias artificiales. Evalúo la fuente de mi evidencia porque eso me va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, yo quiero tomar decisiones que me respalden, que sean un buen cimiento para la decisión que yo voy a tomar. ¿Por qué? Porque precisamente me implica a mí como docente, implica a mis estudiantes, implica a mi institución educativa. ¿Para qué? Para utilizar esa evidencia que yo encontré y ver qué sucedió en mi clase, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Yo ya me formulé la pregunta, busqué información, evalué esa información que yo encontré, decidí utilizar la que me parecía más pertinente, lo implementé y ahora evalúo los resultados que yo obtuve de esa intervención educativa o de ese ajuste que hice en mi práctica docente. La educación basada en evidencias permite que nosotras, las y los docentes, pues nos hagamos preguntas en torno a estas situaciones o problemáticas que enfrentamos en nuestro trabajo a partir de las cuales podamos construir soluciones fundamentadas. Y en ese sentido, invito a quienes ahora nos acompañan de manera virtual, quienes están aquí con nosotros, se pregunten y se tomen un segundo en pensar qué situación o problemática enfrento en mi práctica docente, que esté en mi rango de acción, ¿no? A lo mejor hay quienes ya la tienen muy identificada, quienes ya saben muy bien cuál es esa situación y hay veces hay que tomar un paso atrás y decir, ¿qué pasa con mi práctica educativa? ¿Para qué? Para no quedarme en esa zona de confort, para no hacer las cosas como siempre, sino es, a ver, ¿qué me gustaría? Si yo tuviera todo el tiempo del mundo, que a veces sabemos que el tiempo es la gran limitante, pero quitar el tiempo de lado y decir, si yo tuviera tiempo, ¿qué podría hacer? ¿Qué necesito hacer en mi práctica educativa? Y darnos ese espacio. Entonces, ese primer paso es problematizar nuestra práctica, ¿no? Y esto requiere que nos cuestionemos a nosotras y a nosotros mismos, en ponernos a nosotras mismas en ese lugar incómodo de vernos desde diferentes ángulos, cuestionar lo que es normal, ¿no? Este proceso de problematización, pues, requiere que las personas nos cuestionemos acerca de aquello que ocurre como parte de lo cotidiano, de nuestra vida diaria, lo que damos por sentado.
Es decir, la problematización requiere la capacidad de desnormalizar situaciones a partir de una intuición, la observación o un interés particular que por lo tanto no son obvias y evidentes. Lo obvio me salta a la vista, ¿no? Lo que no, eso es lo que yo tengo que mirar, ¿no? Cuando vemos las cosas desde otros ángulos podemos encontrar esa aguja en el pajar, esa situación. Y por eso decimos a partir de una intención, yo noto que en los estudiantes sucede esto. Yo noto que este contenido me funcionaba muy bien con esta estrategia hace un par de años, pero ahorita no lo estoy logrando de igual manera, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En una clase de nivel secundaria, una profesora observa que las estudiantes mujeres tienden a sacar mejores calificaciones que los hombres. Ante esto, la profesora puede verlo como algo normal, pues conforme a su experiencia es usual que esto suceda, ¿no? O bien puede cuestionarse acerca del por qué pasa esto. Esa es la intuición, ese es algo que nosotros notamos, que nos parece curioso. Se puede quedar así o podemos decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los estudiantes hombres? ¿Será que yo estoy privilegiando los contenidos de alguna manera? ¿Será que yo estoy incidiendo en esto? ¿Será que es la asignatura? ¿Será que son los contenidos? Y entonces ver de qué manera podemos entender lo que sucede y tal vez nivelar a los estudiantes hombres, ¿no? O tal vez entender a través de lo que se ha dado en los resultados de investigaciones que ese tipo de asignaturas, que ese tipo de contenidos son, pues digamos, más propicios para las mujeres, por poner un ejemplo, ¿no? Eso significa desnormalizar, eso significa problematizar nuestra práctica educativa. Un problema de la práctica, ay, perdón. Me estoy adelantando, nada más por picarle aquí a adelantar la presentación, pero bueno, un problema de la práctica refiere a aquellas situaciones que están asociadas de manera directa al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje o al núcleo de la práctica formativa y docente, ¿no? De acuerdo con la Escuela de Educación de la Universidad de California en Davis, ¿no? Un problema de la práctica se distingue por ser, primero, observable para la o el docente, a diferencia de un problema de investigación, es decir, está en mi rango de acción, yo lo identifico, está en mi aula, son mis estudiantes, digamos que está en mi cancha. También está en el ámbito de control de la escuela o la o el docente, es decir, no es un problema que exceda la institución, que sea un problema de carácter nacional, que sea del gobierno, que sea fuera de mi rango de acción, ¿no? Está en el ámbito de control de mi escuela y en mí como docente. Y este problema de la práctica, pues es atendible, ¿no? Tiene solución y en caso de hacerlo, la situación que detona el problema, pues puede mejorar. Si no se puede atender porque precisamente rebasa nuestro campo de acción, digamos que no es atendible, rebasa nuestro campo y pues ahí no tenemos mucho rango de injerencia en ello, ¿no? Y esta situación, si se atiende, pues impacta en la mejora del aprendizaje del estudiantado. Entonces, digamos que eso es lo que nos va a ayudar a identificar el problema de la práctica educativa. Algunas recomendaciones que este esquema de la educación basada en evidencia nos da para identificar y trabajar con un problema de la práctica es reconocer el problema. Y para eso hay que cuestionarnos cosas, como por ejemplo, ¿por qué esto es un problema? ¿Por qué me representa un problema? Y es decir, un problema no tiene que decir que no tiene que, o sea, no es sinónimo de que yo me ponga de malas, pues, o que sea frustrante, sino es una situación que me gustaría resolver, que me gustaría hacer de mejor manera, que me gustaría cambiar, que me gustaría ajustar, ¿no? También preguntarme qué situación genera al no atenderse. Si yo dejo la situación como está, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa conmigo y mi docencia? ¿Qué pasa con mis estudiantes? ¿Qué pasa con mi institución educativa? Si yo, que soy quien tiene la injerencia y la situación en el control, ¿qué pasaría si yo dejo sin atenderla? ¿O qué aspecto de mi práctica se ve afectada y sobre todo también la de mis estudiantes? Otra recomendación es identificar este alcance. ¿Es algo que puedo contribuir a resolver con mi trabajo? ¿Es de manera directa o se sale de mi control? Y en tercer lugar, identificar qué sé sobre el problema y especialmente identificar lo que no sé sobre esta situación que yo estoy enfrentando.
¿Qué intuyo sobre esta situación? ¿Qué sé sobre la situación? Y sobre todo, ¿qué necesito saber para poder resolver esta situación o el problema? Porque al saber la información que me falta o de qué pie estoy cojeando yo la situación, entonces tengo luz a quién preguntar, a dónde ir a buscar y en qué apoyar y poder tomar mejores decisiones educativas. El siguiente paso tiene que ver con las preguntas. Y aquí, este premio Nobel de Física de 1965, Richard Feynman, nos deja una frase, una oración muy ejemplar y contundente. No hay aprendizaje sin plantear una pregunta. Es esta curiosidad, es esta también disposición. Al plantear una pregunta en un entorno educativo, hay una disposición detrás. Eso abre la actitud. Estoy en un aspecto de curiosidad, en un ambiente de querer conocer más, de querer responder esa pregunta. Hay una curiosidad latente. ¿Pero qué es preguntar? Podemos preguntarnos muchas cosas, ¿no? Y el proceso ya de pensar, de plantear una pregunta, pues es un proceso de pensamiento que va encaminado a descubrir y que implica ya emplear una metodología y un método, sobre todo cuando queremos obtener respuestas que nos ayuden a atender esa pregunta, ¿no? Entonces, una pregunta conlleva un supuesto que se construye desde la posición de quien pregunta. Por eso nos basamos en la experiencia docente. Yo conozco mi campo, yo conozco mi asignatura, yo conozco a mis estudiantes y a mi institución. Esa experiencia es invaluable. Y el preguntar implica, pues, observar, reflexionar, desnaturalizar, que va de la mano con la problematización que podemos hacer, es decir, dejar de ver normal lo que vemos como cotidiano y construir nuevos conocimientos a partir de ello. Las preguntas que contribuyen a la construcción de conocimientos son aquellas que establecen relaciones, ¿no? Si son preguntas de sí o no, pues digamos que ya más o menos tenemos la respuesta y solo estamos teniendo una afirmativa o una negativa. Pero estas preguntas que establecen relaciones amplían el conocimiento. También ofrecen oportunidades de articular contenidos académicos, ¿no? Ahí podemos nosotros empezar a jugar con todos esos elementos que están dentro de nuestra situación educativa y empezar a plantearlos como pregunta, ¿qué tanto inciden? ¿No? ¿En dónde deberían de incidir? ¿Si deberían de incidir? Etc. Y estas preguntas extienden conocimiento y profundizan la comprensión de la situación para permitirme atenderla de mejor manera. En cuanto a las preguntas educativas como tal, ¿no? Lo importante es tener primero esta situación problemática o de interés de la propia práctica. Eso es el primer punto. Ya que tengo yo clara esa situación, hay que identificar los conceptos o las palabras clave que constituyen esta situación elegida. Es decir, si yo quito estas palabras, no se entiende mi situación. Digamos que son estos elementos que son las y los protagonistas de mi situación. Son conceptos fundamentales. Puede ser motivación, tiene que ver con mis estudiantes, tiene que ver con mi docencia. Vamos a ver ahorita un ejemplo, pero son estos conceptos que son fundamentales en esa situación. Luego es muy importante ubicar el propósito de la pregunta. Mi situación es, y esta se va a relacionar con esta temática, con lo que cada docente enfrenta, tan particular como eso. Y lo que quiero hacer con esa situación, con ese tema, es transformar, es comprender, es incidir, ¿no? Es encontrar la mejor manera, la mejor estrategia. ¿Y para qué lo quiero hacer? Sobre todo, el para qué es bien importante para mejorar mi práctica educativa, para que mis estudiantes tengan este logro académico, para obtener estos resultados, para transformar. Entonces, el para qué también es importante porque nos ayuda en nuestro diálogo interno también a poder tener esta congruencia y entendernos a nosotras mismas y nosotros mismos en nuestra práctica educativa. Ya luego pues elegimos esta forma interrogativa como dependiendo de lo que vayamos a plantear, como el qué, el cuáles, el cómo, el por qué. Y finalmente es bien importante que no solo nos quedemos con las ideas en la cabeza, porque si no sigue siendo muy abstracto. Hay que escribirla, hay que plantearla.
Y la primera pregunta a lo mejor es muy general y ya luego la vamos aterrizando porque vamos comprendiendo más, nos vamos adentrando más en esa situación y podemos ir afinando con más certeza hasta que nos viene este chispazo o damos en el clavo de decir, claro, era eso, ¿no? Y hay veces que tenemos ese diálogo interno cuando estamos haciendo el quehacer, lavando los platos, vamos en el trayecto a algo y nos viene la idea, ¿no? Pero mientras la tengamos nosotros en mente y podamos escribirla, empezamos a sistematizar nuestros propios procesos educativos. En la docencia, pocas veces sistematizamos lo que hacemos. Claro que hacemos cambios en nuestra práctica docente, claro que intentamos cosas nuevas, claro que tenemos buenos resultados, pero a veces resulta igual por los tiempos o por la inercia que tenemos, no nos paramos a decir, lo voy a apuntar, lo voy a ir sistematizando, qué hice, qué me pregunté, cómo me llegó este chispazo y qué hice después. Quienes luego quieran emprender procesos de investigación sobre su propia práctica, este proceso de sistematización ayuda muchísimo a empezar a ver qué pasos damos, cómo los damos y hacerlos de forma metódica para no luego tener que regresar en el tiempo y acordarnos, híjole, ¿cómo le hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué implementé primero? Al empezar a hacer estos pasos, ya no tenemos que regresar y también año con año podemos ver qué hicimos en nuestra práctica educativa el año anterior y qué queremos cambiar para el siguiente ciclo escolar. Entonces, si tenemos documentada y sistematizada nuestra práctica educativa, va a ser mucho más sencillo, que no digo que sea una tarea fácil, pero sí va a ser más sencillo identificar esos asuntos que nosotros queremos modificar, en qué momento lo hicimos, de dónde partimos y entonces poder mejorar. Por ejemplo, si nosotros viéramos, ahora que está este tema del plagio educativo, que decimos, híjole, es que estoy viendo que pues, los resultados de las asignaturas, de muchas cosas, pues ya vienen de la inteligencia artificial o están haciendo el copy-paste de algunas otras maneras. Como ejemplo, si tomáramos nosotros que la situación que nosotros enfrentamos en nuestra práctica tiene que ver con el plagio, ¿no? O el mal uso de otras fuentes de información, pues primero tendría yo que pensar, ¿no? En esta parte de qué sé del tema y qué no sé del tema, ¿no? Entonces, saber qué sí es plagio y qué no es plagio, porque a lo mejor estoy nombrando plagio algo que simplemente es una mala práctica, ¿no? Que no necesariamente es plagio. Entonces, primero parto de algo muy sencillo. ¿Qué es plagio y qué no es plagio en la escritura académica de ensayos? Por ejemplo, algo muy particular o en las tareas escolares. Otra pregunta que yo me podría plantear ya un poco más compleja es ¿cuáles son algunas de las causas por las que ocurre el plagio o la copia de información en los trabajos escolares de estudiantes de bachillerato? Y ahí voy cerrando mi pregunta más acotada a la situación que yo enfrento y me voy a las causas. No solo es cómo evitarlo, primero quiero entender por qué está sucediendo esto. Es una práctica que yo noto. ¿Por qué sucede? Quiero entender por qué sucede, ¿para qué? Para luego poder entender mejor el remedio y ponerlo, ¿no? En tercer lugar, me puedo preguntar entonces, ahora sí, ya que sé cuál es la causa, o por lo menos se intuye lo que es la causa, me puedo preguntar qué se puede hacer para ayudar a las y los estudiantes a escribir ensayos sin copiar o plagiar, ¿no? Entonces, si ven, estas preguntas nos van llevando a transformar nuestra práctica educativa más allá de poner una evaluación, de poner unas sanciones. A ver, esta práctica está, ¿cómo la entiendo? Y es más, ¿cómo puedo ayudar a mis estudiantes a que logren lo que yo quisiera que hicieran en mi asignatura sin tener esta mala práctica, en este caso, que es copiar o plagiar? ¿Qué hago para que sí suceda de la mejor manera? ¿No? Y finalmente, otro ejemplo de pregunta es, ¿cuál es el método más efectivo que puede apoyar a las y los estudiantes de bachillerato a escribir mejor sus ensayos y trabajos académicos sin copiar ni plagiar? Entonces ahí ya, por ejemplo, tengo esta situación educativa que yo enfrento, planteada en un cuestionamiento acotado al nivel educativo en donde yo estoy, que describe, ¿no? Y aquí en la cuarta pregunta, si ven, yo tengo aquí ya estas palabras clave que identifico. Hay un método, estrategia que sea más efectiva. Entonces, pues bueno, yo lo que estoy buscando es una forma. Entonces, estoy buscando un método, estoy buscando una estrategia que apoya a mis estudiantes del nivel bachillerato a escribir mejor sus ensayos sin copiar ni plagiar.
Entonces ahí vamos identificando, si yo quitara esos elementos, la pregunta se me cae, ¿no? Digamos que pierde sentido y la situación problemática pues ya no se entiende. Entonces, por eso es importante también identificar esta situación, esos aspectos que son medulares. No me importa si copian entre sí ahorita, lo que me importa es la práctica del copy-paste, por ejemplo. Bueno, entonces, digamos, yo ya identifiqué esta situación y tengo mi pregunta. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo y en dónde encuentro información que me ayude a responderla? Pues bueno, una de las principales dificultades a la hora de acercar la investigación en la educación a la práctica del día a día de nuestros centros educativos radica en el gran volumen de publicaciones y artículos que se generan y en la gran cantidad de fuentes diferentes que podemos encontrar. Yo me puedo meter a cualquier buscador y poner una situación de plagio en estudiantes de bachillerato y voy a tener muchas respuestas. Ahora, si me meto, por ejemplo, en específico a buscar un artículo que me digan, artículo de investigación sobre plagio y educación, vamos a tener miles de resultados y miles de resultados y vamos a decir, sí, de estos miles, ¿cuál es el bueno? ¿Cómo sé de toda esta literatura cuál escoger? ¿No? Entonces, también hay veces que la investigación, ese es el puente que hay que tejer, se escribe para los mismos consumidores que son quienes producen la investigación. Pocas veces nosotros y nosotras las docentes la consultamos. ¿Por qué? Porque no está escrita tal vez para nosotros, porque nos queda muy lejos, porque simplemente no es una práctica que nosotros tengamos común. Pero ¿qué pasa si la empezamos a hacer común? Y decimos, pues alguien ya hizo la tarea, alguien es más, investigó cuál es la mejor manera. Aquí hay una estrategia que me están recomendando para evitar el plagio. Voy a ver qué hicieron y por qué están diciendo que es una buena estrategia. ¿Son estudiantes de bachillerato? Sí. Ah, mira, el estudio se llevó a cabo en Brasil. Ah, pues son contextos más o menos similares. ¿No? Y entonces puedo empezar a ver qué se hace, qué resultados tienen. Y eso a lo mejor puede empezar a informar las decisiones educativas que yo tomo. ¿Para qué? Para que los pasos que yo dé en torno a atender esa situación, pues lleven ese respaldo detrás de, pues acá funcionó, yo lo adapté de esta manera a mi contexto y vamos a ver qué sucede. Nosotros, como les decía, ponemos, hay un sinnúmero, nos podemos encontrar así tal cual, nos avientan un número de resultados en español, en inglés, y vemos que de todo hay pues mucha información, ¿no? En diferentes espacios, revistas, blogs, es un mundo y se convierte en un rompecabezas cuyas piezas pues están ahí y nosotros las tenemos que acomodar, pero no tenemos tanto tiempo, nadie se va a poner a revisar 2000 resultados, ¿no? Y nos enfrentamos entonces a este camino que parece azaroso de las búsquedas de información. Ahí lo más importante es buscar las fuentes fiables. ¿Y qué es una fuente fiable? Pues hay bases de datos que son especializadas en estudios educativos. Tal es el caso de Scopus, ERIC, que es la base de datos que alberga gran cantidad de artículos en materia educativa, ¿no? Tiene muchísimas investigaciones ahí en su acervo. Otra de las bases de datos muy conocida es Redalic y Cielo, por ejemplo. Entonces, yo sé si que me voy ahí y voy a encontrar una fuente fiable. Si están en estos repositorios, si están en estas bases de datos, ya puedo saber que la información que yo voy a consultar, pues bueno, puede tener una buena fuente. Puedo buscar también en Google Académico, ¿no? Y ahí están los enlaces a los artículos que están disponibles. Y hay repositorios. La UNAM tiene una biblioteca digital, eh, está Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que también tiene sus propias revistas, que hacen mucha investigación en educación también y son de consulta gratuita también. La UNESCO también tiene grandes repositorios en cuanto a informes y investigaciones en torno a estrategias educativas y a implementaciones de recursos que nos permiten tener ciertos logros y atender situaciones educativas con las tendencias que propone este organismo. ¿No? Luego nos vamos a las estrategias de búsqueda. Ok, sí, me voy a cualquiera de estas fuentes fiables, ¿no? Pero la forma de buscar
también nos va a acercar a más resultados y a que estas búsquedas sean menos azarosas, a que los términos de búsqueda realmente nos arrojen la información que estamos buscando y en vez de que nos aparezcan 3.000 resultados, nos aparezcan pues por lo menos 500 o 100 y cada vez lo vamos reduciendo a algo que sea más manejable para nosotros. Y para eso estas palabras clave tienen que ser precisas. Por eso, desde que identificamos la situación problemática y planteamos una pregunta, ahí tienen que estar esas palabras clave. Y esas son las que nos van a servir mucho para buscar, ¿no? Estrategia, escritura de ensayos, plagio académico, estudiantes de bachillerato, ¿no? Esas son unas palabras que son clave para la situación y para buscar información. Utilizar los operadores booleanos nos va a ayudar mucho. Estos operadores booleanos a la hora de buscar información es juntar los términos. Por ejemplo, yo quiero buscar estudiantes y bachillerato, que no me los busque por separado, porque a lo mejor me saca resultados de estudiantes de universidad, estudiantes de posgrado, estudiantes de educación preescolar, y yo lo que quiero es que me junte el término estudiantes y bachillerato y entonces utilizo el término and, ¿no? O cuando lo quiero utilizar como sinónimo, búscame estudiantes o alumnos, por ejemplo, que utilizo el or que se llama aquí, o no me busques estudiantes de educación básica. Entonces también puedo excluir los términos, por ejemplo. Y poner los filtros. En muchos de estos buscadores ya están los filtros, pero a veces no los empleamos. Podemos decir, yo quiero las publicaciones más recientes. ¿Por qué? Porque quiero saber qué es lo más reciente al respecto. Entonces, búscame artículos que solo sean de los últimos 5 años para acá, para que lo último sea lo que yo tenga. O por autor, cuando ya conocemos algún autor que es reconocido en su campo, que nos compartieron en algún congreso, que sabemos que trabaja ese tema, bueno, búscame sobre este autor, qué ha dicho al respecto. Y por tipo de documento, podemos buscar artículos, podemos buscar conferencias, podemos buscar capítulos de libros como tal, o libros completos, tesis, ¿no? Entonces también cuando nosotros afinamos esos aspectos en nuestras búsquedas, los resultados que vamos a obtener no solo van a ser reducidos, sino van a ir mucho más encaminados a lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros estamos utilizando aquí las herramientas a nuestro beneficio, ¿no? Sí las estamos explotando en ese sentido. Y una vez que ya tengo esos resultados, pues hay que evaluar la calidad. Es decir, cuál es la relevancia que tienen y la evidencia científica que sustenta lo que me están diciendo. Estos autores reconocidos y las revistas que son arbitradas, es decir, que sí pasan por una revisión antes de que sean publicadas, que tienen un comité, ¿sí? Que no se publica solo así porque sí, como llegó, sino que hay personas expertas que también leen esos textos y dicen, sí, yo que trabajo en este campo, lo que están diciendo es cierto, ¿no? Y que hay una claridad metodológica. A lo mejor no tenemos que entender los pormenores de cómo hicieron la investigación, porque a nosotros lo que nos interesa es conocer los resultados. ¿Funcionó, no funcionó? ¿Por qué dicen que sí funcionó y cómo le hicieron? ¿Para qué? Para que yo a lo mejor pueda replicar lo mismo en mi salón de clases. ¿Eso está claro o es una gran parte que me falta? Y si es una gran parte que me falta, digamos que ahí se cae el argumento, ¿no? Entonces, estas búsquedas especializadas ya en bases de datos especializadas en educación, pues nos permiten acceder a conocimiento riguroso y actual, lo que fortalece nuestra docencia y la toma de decisiones basadas en esta evidencia, pues la mejor evidencia disponible, ¿no? El saber buscar es una gran habilidad y solo se da con la práctica, haciéndolo, ¿no? Y y saber buscar información en estos entornos digitales es tan importante como analizarla, ¿no? Estas bases de datos académicas como Google Académico nos permiten acceder a conocimiento actualizado, que tienen un respaldo científico y que ha sido revisado por pares, ¿no? Muchas de estas revistas y estas bases de datos pues ya incorporan estos índices en donde no solo se publicó eso, sino como les decía, ya hubo otras personas que revisaron y validaron que ese trabajo estuviera puesto a nuestra disposición como material de consulta, ¿no? Lo fundamental, pues, es definir bien nuestras palabras clave, utilizar estos filtros y los operadores lógicos o los operadores booleanos para que estos resultados sean más precisos,
y evaluar estas fuentes. ¿Quién la publica? ¿En qué revista? Y con qué evidencia lo están publicando. Esto nos va a ayudar mucho a informarnos con fuentes fiables para elaborar propuestas educativas que estén sustentadas en, en en la literatura en educación. ¿Cómo sé que la información que seleccioné pues es adecuada? Ya encontré varios, bueno, yo ya recogí algunos textos, ¿no? ¿Cómo sé que es adecuada? Pues existen algunos recursos y herramientas que contribuyen a identificar la estructura analítica, ¿no? Y de la organización de esta evidencia que está siendo publicada en estas revistas, ¿no? Y pues estos recursos y herramientas pues contribuyen a valorar la calidad de la información de estos distintos artículos académicos. Las publicaciones que encontramos dentro de algunas revistas y bases de datos, como parte de un proceso de difusión que tienen y diseminación del conocimiento que se desarrolla en el campo de la investigación educativa, ¿no? Esa construcción y presentación de evidencia científica en educación sigue procesos de evaluación por pares y a doble ciego, es decir, yo no sé quién escribió el texto, pero lo voy a leer. ¿Para qué? Para que no me sesgue yo con que ya conozco a la persona y a lo mejor me cae bien o me cae mal y entonces voy a evaluar el artículo o el texto de determinada manera. No, esta revisión se hace en ciego, ¿no? Yo no sé quién está escribiendo para poder realmente revisar el texto en cuanto a su contenido y su aporte, ¿no? Y esto ya nos permite anticipar la calidad de la información. También es importante que quienes nos acerquemos a este tipo de información lo hagamos de manera crítica, ¿no? No lo demos por sentado para poder evaluar la pertinencia de los datos, sus resultados y el alcance que pueden tener. Algunas preguntas que podemos plantearnos al valorar esta evidencia publicada, ¿no? O sea, la estructura de un artículo que se escribe en investigación educativa, nos podemos preguntar en qué medio está publicado el texto, ¿no? Ahí ya decíamos, es una revista revisada por pares, es un blog, ¿cuál es la fuente? Y eso ya me empieza a dar indicios sobre, para valorar la evidencia, ¿no? Que yo que voy a consultar. Me puedo preguntar, ¿al menos cuenta con el proceso de revisión por pares? Ah, entonces ya pasó mi primer filtro, digamos. El resumen del artículo o texto que yo estoy viendo, pues me proporciona información suficiente para que tome una decisión sobre leer el artículo completo, o es muy ambiguo, o ya desde leer el resumen digo, no, este texto, pues ya me perdió desde ahí, no me está diciendo claramente las cosas, bueno, pues entonces lo dejo a un lado. También podemos preguntarnos si se describe esta problemática que da origen al estudio, ¿no? Es decir, yo con eso me puedo relacionar, es similar a la situación que yo vivo, es similar a mi problemática o no. Si ni siquiera me cuentan por qué lo están escribiendo, pues ¿cómo tomo la decisión? Ahí me queda un hueco en la historia, es decir, ya empecé con la película avanzada y no sé bien de qué se trata. También me puedo preguntar si se indica claramente el propósito, cuál era el fin. ¿Se acuerdan en esta construcción de la pregunta que yo les decía, ¿y para qué quiero hacer esto? ¿Para qué? El para qué es bien importante, porque no solo es parte de realizar el estudio, sino yo como consumidora de esa literatura puedo ver si ese propósito se relaciona con lo que yo enfrento en mi aula. Y entonces puedo decir, sí, este texto me va a servir, me va a llevar por un camino en el que a lo mejor me dan información valiosa. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando lo mismo. Luego me puedo preguntar, ¿se plantea claramente la pregunta de investigación? Porque ahí también voy a ver si se relaciona con lo que yo estoy enfrentando, si la manera en la que está planteada esa pregunta, además, me ayuda a ver mi pregunta y decir, ah, claro, yo no lo había pensado así, ¿no? Y poder entender también los procesos que viven otras y otros docentes que además realizan investigación al respecto o interesados en el tema, qué es lo que se están preguntando respecto a esta situación que yo también enfrento, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? A lo mejor me ofrecen una perspectiva que yo no tengo. También me puedo preguntar, ¿se describe el proceso de selección de las y los participantes? ¿Por qué escogieron a esas personas? Si no me lo explican, en esta aproximación crítica que yo puedo hacer, me puedo preguntar, "Mm, híjole, ¿será que fue por conveniencia? Y entonces obtuvieron las respuestas a favor de los resultados que querían obtener o no. Entre más huecos en la historia tenga yo, más puedo dudar de lo que está escrito ahí. Pero si me dicen quiénes participaron en el estudio y por qué les eligieron así, también ahí me puedo empezar a relacionar quiénes son los protagonistas de esta historia y se parecen a los protagonistas de mi historia, tienen los mismos
contextos, se puede relacionar, lo puedo entender más o menos igual, sí o no. Y eso también me ayuda a seguir consultándolo o a descartar la información. Y también podemos preguntarnos si se menciona algún diseño de investigación. Por ejemplo, los de aproximaciones cualitativas, pues nos vamos a enfrentar a entrevistas, a lo que dicen las personas, ¿no? ¿Cuál es la experiencia del estudiante al implementar esto? ¿No? Si me interesa conocer eso, bueno, pues entonces consulto investigaciones de índole cualitativo y así también sé qué fue lo que dijeron los profesores al respecto, cuál fue su sentir, cuál fue su experiencia al hacer determinada cosa. O puedo consultar artículos cuantitativos para tener, digamos que los números, los resultados en grande de estas grandes intervenciones educativas. También nos podemos preguntar si esta estrategia metodológica se describe con suficiente detalle o igual me falta un pedazo de la historia que no estoy pudiendo entender y entonces es porque no me lo están contando y ahí es en donde me empiezo a perder también y descarto este texto o al contrario, la metodología está tan bien planteada que yo puedo decir, la puedo replicar yo. Me la explican también que lo puedo replicar yo en mi propia clase o puedo hacer exactamente lo mismo porque su estrategia está muy bien planteada, ¿no? El diseño que siguieron es apropiado para la pregunta de investigación o hicieron otra cosa y entonces sí es un rompecabezas en el que la pieza no embona, no me checa y no entiendo cómo de esto contestaron esa pregunta y ya me perdieron, ¿no? También cómo analizaron la información que tuvieron, ¿no? Y se la describen bien, se presentan suficientes datos para justificar los resultados o solo me los comparten sin explicarme los resultados y por qué son pertinentes, ¿no? Y por qué les ayudan a contestar esa pregunta de investigación. Y si también hacen una revisión también de los propios artículos y de la problemática que se hace, de saber qué dicen quienes están haciendo lo mismo al respecto, ¿no? Y yo entonces, ¿qué me estoy encontrando? ¿Estoy de acuerdo con lo que dice la literatura o no? Entonces, ese diálogo que también quienes escriben hacen con otras personas que también escriben es importante para nosotros porque nos habla de su posicionamiento frente a la situación problemática. Y así también podemos saber si nosotros nos identificamos con quienes escriben el texto o tenemos una percepción muy diferente del fenómeno o de esa situación que se enfrenta. Las conclusiones que nos dan, ¿no? Se relacionan directamente con el propósito que ellos tenían en su estudio, derivan del análisis de los datos o concluyen una cosa totalmente diferente a lo que me dijeron en los resultados. Entonces, si ven, es una lógica. Entonces, si todo sigue una lógica de planteamiento, entonces el texto lo puedo consultar, porque no me falta ninguna parte de la película, la puedo entender perfecto. Y bueno, pues las referencias que utilizaron, si están en el formato correcto, si son suficientes, ¿no? Si sí se basaron en otros y otros autores para poder decir lo que dicen. Y pues empezar a reconocer también las y los autores que son prominentes en eso que a nosotros nos empieza a interesar, ¿no? Otro método que es muy importante, a veces cuando no tenemos mucho tiempo, queremos algo muy rápido, que no me voy a meter a leer todo el texto, ¿no? Pero cuando vamos a consultar artículos que son de índole cuantitativa, es decir, que tienen muchos números, que tienen gráficas, y por eso empezamos a tomar distancia con los resultados de investigación, porque a mí me están hablando en chino y se los digo de verdad. Yo a veces en los análisis cuantitativos que hacen con las fórmulas y muchas cosas me puedo empezar a cuestionar, pues les tengo que dar un voto de confianza porque yo no sería capaz de hacer algo igual, ¿no? Pero no por eso dejo de consultar la literatura, ¿no? Porque sí hay elementos que yo puedo retomar de un texto así que me ayuden a tomar decisiones en mi práctica educativa, para darlas, digamos, con pasos más sólidos, con mejores cimientos. Entonces, una parte importante de la forma de leer un artículo o un texto académico bajo este enfoque de la educación basada en evidencias es identificar las partes del texto y de su estructura, ¿no? Y su relevancia en cuanto al contenido que nosotros buscamos. Es decir, esto que me están presentando es importante o no para mis fines, para lo que yo estoy buscando. Este método, que es el método R3I, además de aportar una forma de desentrañar estas piezas más importantes de un artículo, porque nos vamos a enfocar en la relevancia, qué tanto infieren en el texto, ¿no? Es decir, cuánta inferencia hay en los autores, el impacto y la importancia que tiene su intervención educativa, ¿no? Este método, pues también ofrece una manera de reconocer los diferentes elementos en la estructura del texto
Y esto es lo que generalmente vamos a encontrar en cada uno de ellos y la atención que sí van a requerir de nuestra lectura. Es decir, cómo sé qué parte del artículo leer y cuál me puedo saltar sin mayor problema para poder llegar ahora sí a lo que a mí me interesa. Y aquí vemos que esta tabla contiene las diferentes secciones que conforman los artículos científicos y las variaciones más comunes al momento de nombrarlas, ¿no? Como los encontramos en estos textos, y pretende ser un recurso útil para guiar nuestra lectura al emplear este método, ¿no? El método R3I, que es relevancia, inferencia, impacto e importancia. Entonces, por ejemplo, en un artículo que yo quiero leer, el resumen. Ahí debo concentrar mi lectura. Sí, ¿qué voy a encontrar ahí? Pues gran parte o todo el R3, y que es la relevancia del estudio, qué tanta inferencia hacen los autores y cuál es el impacto y la importancia del estudio, ¿no? Entonces, el resumen sí hay que leer. La introducción, ¿debo concentrar ahí mi lectura? No, tal vez, ¿no? Porque ahí solo es la antesala. Realmente no estamos entrando a la temática del artículo. Ahí como que nos empiezan a platicar un poquito, pero es la antesala, tal vez. ¿Debo de leer los antecedentes y la revisión de la literatura? También tal vez, porque a lo mejor en los antecedentes puedo ver el contexto educativo, desde dónde me van a empezar a contar la historia, ¿no? Y eso tiene que ver con la relevancia, es decir, este tema ya ha sido estudiado o no, qué tanto hay al respecto, qué tanta información hay al respecto, qué se ha dicho antes. En el momento de seguir leyendo, en la sección del texto que se pueda llamar intervención, el contexto, la descripción del escenario, ahí debo concentrar mi lectura, sí, porque igual se relaciona con la relevancia, pero ahí lo que me van a decir es precisamente si esto se relaciona con mi contexto, con mi situación. ¿Realmente voy a poder encontrar algo aquí que es útil o me están hablando de la educación en Finlandia y no tiene nada que ver con lo que yo enfrento, ¿no? Entonces, en el momento es, ¿qué intervención? Ah, pues están hablando, por ejemplo, de una intervención en cuanto al plagio en los estudiantes del bachillerato en algún otro país del mundo. Ah, pues mira, es justamente lo que yo estoy buscando. En el bachillerato, intervención sobre cómo manejaron la situación de plagio, la práctica de copiar y pegar. Entonces, sí me importa. ¿Cuál es el contexto, el escenario? Hay que leer. En cuanto a los datos que recabaron y la muestra, ahí debo concentrar mi lectura. Pues tal vez, a lo mejor ahí me dice quiénes fueron quienes participaron y puedo ver si son similares a mis estudiantes, si son similares a mí, si es el caso de un estudio con docentes, lo podemos ver. En los métodos y metodología, esa parte según este método, pues probablemente no hay que concentrar ahí la lectura, ¿no? Eso es como los autores nos están diciendo que analizaron, que hicieron, que tornaron. Ahí lo que hacen es una inferencia porque eligen cierta metodología porque creen que les va a dar los mejores resultados, ¿no? En la parte de los resultados y los hallazgos, debo concentrar mi lectura. Tal vez ahí lo que voy a encontrar ya es el impacto y la importancia, es decir, lo que ellos encontraron, quienes escribieron ese texto y realizaron esa investigación, me van a decir qué encontrar. Es el impacto que tuvo su investigación y la importancia para el tema, ¿no? Para esa pregunta de investigación, para esa situación. Y finalmente en la discusión, que es cuando realmente se ponen a discutir entre lo que dice la literatura, ¿no? Ese contexto, ese antecedente que me dice que la situación en el mundo está así, ¿no? Que los que estudian el tema dicen que tiene que ser de esta manera. Yo lo pongo a discutir con lo que yo encontré, ¿no? Con esos resultados y hallazgos. Y es, yo encontré esto, en mi situación se dio a esto, y eso también ahí dice, ¿debo concentrar mi lectura? Pues sí, porque allí voy a encontrar realmente todo lo que yo necesito. Voy a encontrar por qué es importante. Ya en la práctica, en una realidad similar a la mía, me puedo relacionar o no al poner a discutir sus hallazgos y los resultados con lo que dicen otras investigaciones o lo que dice la revisión de la literatura, yo voy a poder decir sus hallazgos sí valen la pena. Lo que hicieron en este caso me está brindando información importante y entonces sí puedo decidir yo si esto que hicieron en este grupo para atender el plagio lo llevo yo a mi aula. Y ya no va a ser una cuestión basada solo en la intuición, solo en porque intuyo que por ahí puede ir o en el consejo de alguien más, ¿no? Sino ¿por qué? Porque ya vi que esto se implementó en un lugar similar al mío, con condiciones similares,
y yo puedo hacer lo mismo esperando obtener también buenos resultados. Lo adapto a mi contexto, pero ya tengo una experiencia ejemplo. No muchas veces es, pero ¿cómo le hago? Y hay veces que la receta de cocina no la encontramos, ¿no? ¿Y cómo le hago para hacer esto? Es difícil, pero buscando en la literatura podemos encontrar a alguien que ya lo haya hecho en algún otro país y que nos cuente cómo le hizo, cómo le fue y cuáles fueron sus resultados. Y esa es la idea de consultar la literatura disponible sobre educación, ¿no? Encontrar esas otras experiencias que me pueden ayudar a mí a informarme para tomar una mejor decisión, con más fundamentos. Entonces vemos que las evidencias generadas en los propios centros educativos también son valiosas y hay que tenerlas en cuenta. Es decir, no todo está escrito en blanco y negro en el papel, ¿no? Precisamente ponemos en el centro la experiencia de las y los docentes, de nosotras mismas y nosotros mismos, y la evidencia de los propios centros educativos como un punto de partida fundamental. Me tengo que preguntar también, ¿conozco lo que ya se ha realizado al respecto en mi centro educativo o en otros? Hay veces que ni siquiera lo preguntamos. ¿Alguna otra profesora o algún otro profesor se ha enfrentado a lo que yo me estoy enfrentando? O esta situación, la inquietud que tengo, el interés que tengo, ¿alguien ya hizo algo al respecto? En vez de partir de cero, podemos dialogar tanto con la institución como con nuestros colegas y aprender de ahí, inclusive poder hacer algo en conjunto. El conocimiento práctico de las y los docentes tiene toda la validez. Es decir, he consultado a mis colegas sobre sus experiencias y sus prácticas al respecto. Hay veces que parece que la actividad docente la vivimos en solitario, pues nos podemos encontrar en la sala de maestros, en el pasillo, podemos saber pues a qué hora entramos, a qué hora salimos, pero realmente tenemos discusiones y diálogos en torno a cómo mis colegas docentes de la misma institución educativa enfrentan ciertas cosas, o solo es cuando institucionalmente me disponen el espacio para hacerlo. Estas pláticas de pasillo, estas pláticas en donde se dan las conversaciones genuinas, ahí es en donde también tenemos un nicho de oportunidad muy grande para aprender, ¿no? En esta confianza que podemos tener de que la docencia al parecer es en solitario, pero en realidad no lo es. Compartimos muchas de esas experiencias, muchas de esas situaciones y conversándolo con nuestras y nuestros colegas, también podemos encontrar luz de cómo transformarlas y cómo atenderlas de mejor manera. Y pues bueno, las evidencias también muestran el progreso que permite evaluar el éxito del aprendizaje y de las intervenciones docentes. Digamos, esto se integra más, la revisión de estos textos, resultados de investigaciones, abona a esa experiencia y a esto que yo puedo compartir con mis colegas docentes para poder entonces entender mejor la situación y tomar mejores decisiones. En ese sentido, pues la educación basada en evidencias es una oportunidad de formación continua y actualización que se gesta de manera autónoma. Digamos, no necesitamos muchos recursos, no necesitamos un espacio institucional, solo necesitamos la iniciativa para empezar a llevar a cabo estos procesos, ¿no? Y en este sentido, pues la evidencia científica en educación es un complemento que enriquece esta toma de decisiones, ¿no? Y el actuar profesional de nosotras y nosotros como docentes sin la intención de desvirtuar la experiencia personal o los intereses y necesidades del estudiantado y sus comunidades. Recuerden que la parte de las y los estudiantes es fundamental también para estos procesos. Y pues bueno, la experiencia y la evidencia son complementos en sí. Ya para empezar a cerrar, eh, esta educación basada en evidencias como metodología nos posibilita la colaboración entre docentes con otros actores académicos. Es decir, me acerco a quienes escriben los textos. Vinculación entre prácticas científicas y las prácticas académicas, es decir, aterrizamos esos conocimientos y los ponemos en práctica. Hay diálogo entre las disciplinas, es decir, entre la docencia, entre las investigaciones. Nos ayuda y posibilita el concebir a nosotros como docentes, como consumidores de la literatura científica, es decir, poner nosotros también en el campo, que somos nosotros también quienes consumimos ese tipo de literatura y no solo en los grandes nichos académicos. Necesitamos hacerlo cada vez más para que esa literatura cambie para nosotros. Y hay una construcción de una docencia crítica y reflexiva. Se toman decisiones fundamentadas y tenemos más agencia nosotros como docentes.
Finalmente quiero cerrar con esta cita, parece larga, pero me parece muy pertinente, ¿no? La gente que se dedica a la enseñanza es buena en su trabajo cuando ha desarrollado y aplica la disposición y las sensibilidades de la persona que es buena educadora en la vida cotidiana. Pero hay mucho más en la profesión docente que la mera posesión de trucos naturales, por muy bien que se lleven a la práctica. Y también existe una ciencia de la educación que añade método y reflexión al arte de la docencia y que aparece sustentada en todo un corpus de conocimiento especializado. Esta ciencia se pregunta y trata de responder a cuestiones fundamentales e incisivas. ¿Cómo sucede el aprendizaje? ¿Cómo cabe organizar la docencia de manera que resulte más eficaz? ¿Qué cosas funcionan para los que aprenden? Y si funcionan, ¿cómo sabemos que han funcionado? La ciencia de la educación intenta responder a estas preguntas de una forma bien detallada y analizada en profundidad. Yo les voy a dejar aquí, voy a compartir mi presentación con las y los organizadores, les voy a dejar aquí unos recursos que profundizan en este tema para que lo puedan ampliar si así es de su interés. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Voy a dejar de compartir pantalla para poder verles también y ver qué preguntas tenemos. Muchas gracias por su tiempo también. Muchas gracias, maestra Maura. Estamos un poquito sobre el tiempo, entonces, eh, pues no sé si tengan los colegas alguna pregunta que quieran colocar en el chat. Por lo pronto, bueno, pues agradecer esta extraordinaria exposición, esta extraordinaria conferencia donde nos das muchísimos tips y nos dices la importancia eh, de buscar, ¿no? Cómo, de partir de preguntas, ¿no? De todo parte a partir de la problematización, señalabas, ¿no? Y de preguntarnos cómo podemos hacer mejor las cosas, qué es lo que nos preocupa, cómo se ha hecho en el pasado, cómo lo han hecho otros colegas, revisar también investigaciones. A veces lo que nos falta es tiempo, ¿no? Eh, entre toda la saturación que tenemos, pendientes, gestión, clases, ¿no? Y ahora, bueno, lo que también tenemos es, y con el reto de la inteligencia artificial, tenemos mucha información y no sabemos si las fuentes son confiables, ¿no? La inteligencia generativa no necesariamente es confiable y lo hemos visto. Entonces, la importancia ahorita que nos dabas de revisar las fuentes, de acudir a bases de datos que sean confiables, ¿no? Y la otra parte que me parece muy importante es, y que justo toca con este foro, es validar las experiencias de las y los profesores, ¿no? Lo que ellos observan, su experiencia de años, su trabajo cotidiano, lo que piensan sus colegas, es fuente de evidencia, y lo señalabas hacia el final de tu conferencia, ¿no? Eso también es información muy valiosa y justamente porque creemos en eso es que buscamos en este espacio ayudar a las y los profesores a sistematizar sus buenas prácticas, a compartir, a no estar encerrados en su espacio, ¿no? A generar comunidad de aprendizaje tanto al interior de sus escuelas como con otras escuelas, con la región, con el país. En este espacio es un espacio muy rico porque incluye a entidades de prácticamente todo el país, ¿no? Eh, entonces, bueno, algunas preguntas para la reflexión colectiva, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar en las instituciones educativas una cultura que valore el tiempo de búsqueda y análisis de evidencia? Y evidencia no solo papers o investigaciones publicadas en journals o en libros, sino lo que conocen, lo que saben otros profesores de mi comunidad, ¿no? Eh, y todo esto, bueno, necesitamos tiempo para este proceso de consulta, para este proceso formativo, ¿no? Pero no verlo como una carga, aunque eventualmente podríamos decir, no, es que no tenemos tiempo, decir, bueno, vale la pena, ¿no? Vale la pena tener tiempo para reflexionar, para investigar, para consultar, para reunirnos, para trabajar conjuntamente. Pues bueno,
Yo te iba a preguntar qué otros tipos de evidencia considerabas valiosos para sustentar las buenas prácticas docentes, ¿no? Por ejemplo, las observaciones en aula, ¿no? O las mismas comunidades de práctica y darles la misma importancia que puede tener de pronto un artículo científico, ¿no? Pero bueno, ya lo comentabas hacia el final, justo validabas, ¿no? Que lo que las y los maestros tienen que decir y le tienen que compartir es muy importante. Entonces, bueno, ¿qué estrategias recomendarías para vincular la investigación académica con las prácticas cotidianas en las escuelas? De modo que la evidencia sea siempre algo vivo, ¿no? Y bueno, no desalentar, al contrario, invitar a las y los profesores a revisar bibliografía, estudios que sean verificables, que sean válidos, ¿no? Que, pero a la vez, partir de la experiencia cotidiana también, ¿no? Pues esas serían un par de preguntas, pero estamos sobre el tiempo, no sé si alguien tenga alguna inquietud. eh, Arce, si y me permites, tengo sí, aquí, si quieres, les leo unas sí, por 5 favor, inquietudes que hay y que la doctora Maura pueda cerrar con ellas. me parece Hubo un perfecto. planteamiento sobre el tema de que hay un diálogo entre maestros, sin embargo, que ha sido difícil el diálogo con estos nuevos comportamientos de los estudiantes. Creo que es una cosa que preocupa a los maestros cuando tratan de sistematizar buenas prácticas. Por ahí hay alguna otra planteamiento que dice que si en educación inicial las sugerencias para sistematizar una buena práctica con base a evidencia es viable. Por el otro lado, esto que ya mencionaba la doctora Arcelia, que es el tiempo disponible de los maestros, esta enorme cantidad de actividades administrativas que a veces no deja a los docentes, pues tiempo para o espacio o este diálogo, alguna recomendación por ahí, y alguien hace una pregunta, un planteamiento muy especializado, que si las ideas planteadas, esto de la educación basada en evidencia, está fundamentado en el pensamiento de Groff Petty. Entonces no sé si este autor o esta autora, perdón, no ubico si es hombre o mujer, estaría dentro de los teóricos que han sugerido esto de la educación basada en evidencia. Son algunas de las inquietudes que se han podido poner por aquí. Te dejo la palabra, Arce, y luego a la doctora Maura. Muchísimas gracias, doctora Patti, porque justo recuperar las voces de quienes escuchan hoy, quienes acuden hoy. No, yo no tendría más comentarios, le cedería la palabra a Maura para que pueda cerrar y vayamos con nuestra agenda, ¿no? Muchísimo, agradecer, por supuesto, esa extraordinaria conferencia y adelante, Maura. Claro que sí, pues muchísimas gracias por el interés, por las preguntas, ¿no? Siempre se quedan muchas en el tintero. Pero bueno, en cuestión de, me voy a ir muy puntual, de este difícil diálogo con el estudiantado, digamos que ahí, pues hay estrategias docentes. Y aquí, por ejemplo, hay una gran riqueza porque hay de diferentes entidades de la República. Lo que a lo mejor nosotros no hemos explorado en cuanto al diálogo con el estudiantado, también dependiendo del nivel educativo, a lo mejor otra institución sí hay una estrategia que funcione. Hay veces que el integrar a los padres de familia ayuda a este diálogo con el estudiantado. ¿Por qué? Porque ellos los conocen de otra forma, digamos, de un entorno más familiar. Poder querer tejer este diálogo, incluyendo a los miembros de la familia, puede ayudar a establecer otro tipo de diálogo y un espacio más abierto que lo posibilite. Igual que consultar algunos resultados de investigaciones es qué favorece el diálogo con estudiantes de determinadas edades en las instituciones educativas, ¿no? Si bien es un tema que yo creo que está tocando las puertas de todas las instituciones de diferentes niveles educativos,
hay información al respecto. También sabemos que, por ejemplo, la Facultad de Psicología de la UNAM tiene muchos recursos en ese sentido. Entonces podemos consultar también qué espacios, qué dispositivos, qué estrategias nos ayudan a fomentar el tipo de diálogo también que se quiere entablar con las y los estudiantes, ¿no? Con base en qué. Y ahí volvemos al planteamiento de la pregunta o de identificar las situaciones. Primero me tengo que preguntar qué tipo de diálogo es el que yo me imagino que puedo tener con mis estudiantes o con las y los estudiantes. Y a partir de ahí identificar el tipo de diálogo que yo quisiera tener, poder encontrar esas estrategias. ¿No? En cuanto a sistematizar la evidencia, si bien también, y lo ligo con la cuestión del tiempo, lo primero es, y lo más sencillo es anotar los pasos. ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Como se los decía al principio, ¿qué situaciones? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Hay veces que queremos cambiar de un ciclo escolar a otro. Es yo el año que viene voy a dar esta nueva presentación, voy a cambiar esta estrategia, voy a incorporar este material y a veces el tiempo no nos da ni para hacerlo. ¿Por qué? Porque, híjole, ¿cómo ajusto toda mi planeación para poderlo hacer? Son pasos cortos y que sean manejables. No puedo elegir una actividad, un contenido y decir, este ciclo escolar sí quiero modificar esto. Y entonces puedo decir, tomé estas herramientas, de mi planeación, qué es lo que voy a modificar y lo anoto. Y voy a anotar por qué lo voy a modificar, es decir, qué voy a hacer en su lugar y por qué estoy tomando esa decisión. Y luego al finalizar la clase, lo más sencillo, en vez de tener que llegar a casa y tener que buscar el tiempo en lo que hago la cena, en lo que hago, voy por los niños a la escuela, lo que sea, es acabando la clase, anotar a mano, si no en las notas del celular es qué fue lo que sucedió, qué fue lo que noté. Inclusive una nota de voz en lo que voy caminando, yo al transporte o a lo que voy es, hoy implementé esta estrategia en mi clase, lo que sucedió fue esto y el otro, me di cuenta que lo que yo había pensado no funcionó, que tuve que hacer esta otra cosa, etc., etc. Y así, en esos pequeños ratos, allá hay afortunadamente muchas herramientas que nos permiten documentar y luego sistematizar. Y en el momento en el que tengamos un tiempo, también ya hay muchas herramientas que nos ayudan a hacer esta transcripción de lo que yo grabé o me escucho y digo, ah, esto fue lo que yo hice, esto fue lo que resultó en el momento inmediato y así no pierdo yo el hilo y voy archivando y guardando. Entonces al final del ciclo escolar puedo llegar a decir, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué pasó? Y entonces sin quererlo tengo una sistematización. Sí, a lo mejor en un primer estado de sistematizar y documentar mi práctica, pero ya puedo seguir los pasos y entonces eso ya los puedo sistematizar, los puedo escribir, los puedo convertir en un material educativo después si me funcionó, puedo hacer más ajustes en el siguiente ciclo escolar, pero podemos empezar con algo muy manejable. No necesariamente tenemos que transformar toda nuestra práctica educativa en una sentada. Por eso decimos una situación muy particular que puede ser un contenido, una estrategia en la que yo pueda incidir. Y en cuanto al tiempo disponible, igual para poder revisar estos, sentarme a buscar y revisar, eh, quienes utilizan las redes sociales sabemos que a veces se nos van 20 minutos. Nos metíamos a mandar un mensaje y acabamos en otra aplicación haciendo otra cosa, ¿no? Tenemos también el acceso ahí a internet a ciertas cosas. Puedo buscar un texto en vez de contestar un mensaje o lo que sea. Puede ser poco a poco, tampoco requiere mucho tiempo hacer la búsqueda. Puedo simplemente tener la búsqueda guardada, qué palabras utilicé y qué artículos me salieron, ¿no? Y lo puedo hacer en pequeños espacios, ¿no? Y la idea es empezar con algo muy pequeño, pero puede ser sistemático. A lo mejor me voy a dar un tiempo los viernes en la mañana, o el domingo en la mañana cuando me levante, o el sábado, cuando yo tengo un espacio, me voy a poner 15 minutos, no más de 15 minutos, a hacer una búsqueda y a identificar tres textos, por ejemplo. Y como yo se los compartí, hay diferentes métodos. Esto del método R3I me permite también hacer muy eficiente mi lectura de los textos. ¿En qué me voy a fijar? ¿Qué voy a encontrar ahí para no perder el tiempo en leer todo el texto? Porque realmente no me va a aportar más información para poderlo aprovechar, ¿no? Y esta parte del diálogo con las y los docentes, podemos compartir el trayecto en el transporte, el camino al aula, poder quedarnos de ver en algún otro momento, tenemos que comer en algún momento si hay alguna oportunidad y entonces ahí empezar estos diálogos que les digo, es mejor en el pasillo, es mejor en confianza porque se dispone de una manera diferente y yo también puedo compartir mi docencia en una manera más de compartir
de dialogar y pues claro, este sexto foro es una gran oportunidad para hacerlo, precisamente para aprender de las y los demás. Creo que es un nicho de oportunidad fabuloso. Es una de las partes fundamentales de la educación basada en evidencia, la experiencia docente, los colegas, los estudiantes y pues ya se hace investigación en educación, empecemos a consultarla cada vez más para que también ésta se transforme más a la medida de lo que nosotros realmente necesitamos para transformar nuestra docencia. Eso sería pues lo que podría decir muy velozmente al respecto y agradecerles infinitamente otra vez el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes esta conferencia y que tengan, les deseo un éxito y lleno de aprendizajes en la jornada que falta todavía y el día de mañana en este sexto foro. Muchísimas gracias, maestra Maura. Pregunta, felicitan en el chat todos porque fue muy útil la conferencia y nos piden si por favor compartamos su presentación. Entonces sí, lo vamos a compartir y les devuelvo la palabra a la doctora Patti Ganem. Gracias, Maura Pompa Mancilla. Pues Arce, lo que a mí me toca es decirte que aquí en la pantalla está la constancia, el reconocimiento a la doctora Maura por esta excelente presentación. Si nosotros los maestros, las maestras, los directivos, incluso los compañeros supervisores, asesores técnico-pedagógicos, empezamos a mirar el trabajo que se hace dentro de las aulas, siguiendo estas rutas, este proceso, creo que aprenderemos más las maestras y los maestros a ver más el aprendizaje de nuestros alumnos. La doctora Maura empezaba diciendo cuando salimos de nuestra área de confort. Si nosotros vemos el aprendizaje más que la enseñanza, creo que todos los días saldremos de nuestra área de confort. Muchísimas gracias, doctora Maura. Aquí está su reconocimiento, mismo que todas las organizaciones convocantes le entregan. Y quisiera también que me pusieran en la pantalla la constancia, el reconocimiento para la doctora Arcelia, quien condujo este espacio y que además es convocante. Ella tiene el faro educativo donde visibiliza todas estas buenas prácticas, donde también observa lo que pasa dentro de las escuelas. Doctora Maura, doctora Arcelia, muchísimas gracias. Un gran arranque del sexto foro de buenas prácticas.